Amadas hermanas, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy Perla Esquivel y les saludo desde Guadalajara, Jalisco, en el distrito número 6. Me siento muy agradecida con el Señor porque Él pone los medios para que podamos un sábado más estar reunidas con el anhelo de estudiar su palabra. Y también quiero agradecer a nuestra hermana Jochebet Martínez, directora nacional femenil, quien tuvo a bien invitarme para escribir esta lección y podérselas compartir en esta tarde. Así que bueno, antes de iniciar, quiero que me acompañen mis hermanas para que podamos presentar esta lección, este estudio delante de nuestro Dios. Desde ahí, desde donde está, solamente le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque en este día santo, Señor, tú has dispuesto en el corazón de mis hermanas el que podamos estar reunidas desde diferentes lugares, Señor, con el anhelo de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de nuestra directora nacional, nuestra hermana Jochebet Martínez, quien ha guiado este hermoso proyecto a través del cual, Señor, diferentes escritoras compartimos una lección, no solamente para exponerla, Señor, sino también para que podamos aprender cuál es el mensaje, Señor, que nos quieres transmitir. Señor, permítenos ser mujeres dispuestas, Señor, a escuchar tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, pero también a ponerla en acción. Permítenos, Señor, que el mensaje que vayamos a ver en esta tarde a través de el poder, podamos discernir, Señor, realmente cuál es el verdadero poder al que tú nos llamas. Y es el compartir el evangelio, el ser instrumento, Señor, de bendición para aquellos que no te conocen, el servir a nuestro prójimo. Padre bueno, perdona nuestras faltas y nuestros errores. Nos encomendamos, Señor, también pidiéndote que quites toda distracción y que nos permitas estar con un oído presto y un corazón dispuesto, Señor. Pues te pedimos estos favores, amparadas en los méritos sublimes del Hijo de tu amor, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a comenzar la lección número 2, titulada Poder. Así que, bueno, le voy a pedir que se sitúe en la cita en la cual nos vamos a estar basando, y es la siguiente. Vamos a irnos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 44 y 45. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 44 y 45. Dice así: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de esta lección es reconocer que los seres humanos vivimos en medio de relaciones complejas de poder, pero que a la luz del Evangelio, tomando como modelo a Jesús, podemos usar nuestra influencia para hacer luz en nuestra sociedad. Fíjese bien, la influencia que como hijas de Dios tenemos es necesaria que la usemos de una forma positiva. Allá afuera, las relaciones de poder son muy complejas, pero nosotras estamos llamadas a hacer luz en nuestra sociedad. Martin Luther King Jr. mencionó alguna vez: no estoy interesado en el poder por el bien del poder, pero estoy interesado en el poder que es moral, que es correcto
y que es bueno. El término poder proviene del verbo latino potere, cuyo origen se encuentra en la expresión pote est, que significa puede ser o es posible. O sea, ser capaz de algo. Tener poder es la capacidad de hacer que determinadas cosas ocurran. Este puede estar respaldado por una autoridad cuya naturaleza puede ser muy diferente o simplemente puede apoyarse en la mera fuerza. La humanidad, queridas hermanas, ha deseado hacerse del poder incluso desde antes que existiera el mismo concepto. Y ponga atención a esto, porque con tal de hacerse del poder, se han desatado guerras, conflictos y genocidios. Las luchas de poder desencadenan precisamente esto que le he mencionado. Unos desafortunados eventos que han quedado escritos para siempre en los libros de historia. Y seguramente se le vienen algunos ejemplos. Adolf Hitler, algunos emperadores romanos, conquistadores a lo largo de la historia, que solamente por el deseo de poder han sido capaces de cometer tales atrocidades en contra de la humanidad. ¿Qué es lo que nos dice la palabra con respecto al poder? Bueno, el profeta Jeremías hace una denuncia clara respecto al abuso del poder que se estaba cometiendo contra el pueblo de su tiempo. Le voy a pedir, mi hermana, que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, versículos 26 al 28, y después vamos a leer versículos 30 y 31. Jeremías, capítulo 5, versículos 26 al 28 y 30 y 31. Se lo voy a compartir en la traducción lenguaje actual. Dice así: hay entre ustedes gente tan mala que cuando ponen trampas no lo hacen para cazar pájaros, sino para atrapar personas. Sus casas parecen jaulas, pero no están llenas de pájaros, sino repletas de cosas robadas. Así fue como se llenaron de plata y llegaron a ser poderosos. Su maldad, escúchelo bien, su maldad no tiene límites. Están demasiado gordos y demasiado llenos de orgullo. No les hacen justicia a los huérfanos, ni reconocen los derechos de los pobres. Miren lo que pasa en el país. Esto es algo muy terrible. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Qué fuerte es el mensaje de parte del profeta. Me llama la atención esta parte donde él está diciendo, estos líderes están demasiado gordos y llenos de orgullo. No buscan hacerle justicia ni a los huérfanos, ni a los pobres. Esto es algo lamentable, queridas hermanas. Y sigue diciendo el profeta, los profetas solamente dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. ¿Y mi pueblo? Mi pueblo parece estar feliz. Lo que nos está diciendo, mis hermanas, es que los líderes religiosos estaban tan centrados en sí mismos y en el poder que ejercían que no eran capaces de ministrar sobre las necesidades reales de las personas. En medio de tanto dolor e injusticia de parte de las autoridades sobre los más débiles de la sociedad, el profeta no hace otra cosa que llamar a través del mensaje divino a un cambio de corazón.
¿Por qué? Porque cuando el poder corrompe, es capaz de cometer abusos disfrazados de falsa religiosidad y negligencia espiritual. Sí, tengo que subrayar esto. Cuando el poder corrompe, es capaz de cometer abusos disfrazados de falsa religiosidad y negligencia espiritual. Y es así que Dios da una sentencia en el capítulo 23, versículos 1 y 2. Vamos a irnos unos capítulos más adelante, capítulo 23 del profeta Jeremías, del libro del profeta Jeremías, versículos 1 y 2. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que deben de cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a todos los pastores. En vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado, las han llevado a la destrucción. Ahora, yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Qué palabra tan fuerte de parte del Señor. Viendo la necesidad que se estaba presentando en el pueblo, viendo que los líderes religiosos estaban solamente dispuestos a servirse de los demás, a buscar sus propios intereses, olvidándose del pueblo, de los necesitados, de los desvalidos, de los pobres. El Señor da una sentencia clara. Están llevando a mi pueblo a la destrucción. A ustedes solamente les interesa el poder. Mientras ustedes estén bien, mi pueblo no les interesa. Pero ojo, porque el Señor dice, yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. El Señor está preocupado por la situación que se está viviendo. Y a través del profeta hace esta denuncia a los líderes religiosos. Si bien el poder da cierto estatus, da cierta, pues, una cierta sensación de pertenecer a una élite, en el pueblo de Israel estaba trayendo graves consecuencias. Y a lo largo de la humanidad, mis hermanas, también nos hemos encontrado con estos ejemplos. Cuando hay personas que solamente están interesadas en el poder para beneficio propio, entonces lo están corrompiendo. Dice alguien que conozco que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y así es. Ahora bien, nos interesa saber cuál es la visión del Señor Jesús para el poder. Y es una completamente distinta a la que el profeta Jeremías está denunciando para los líderes de aquel tiempo. La visión de Jesús es muy distinta, incluso a la que tenían los líderes religiosos de su tiempo. En los evangelios, mis hermanas, vamos a encontrar que el Imperio Romano era quien ejercía el control en el poder militar. Sin embargo, la élite religiosa era quien influenciaba al pueblo. Bueno, ante el ministerio de Jesús y dándose cuenta de la respuesta que iba recibiendo a su paso, ustedes recuerdan, ¿verdad? Que cada vez había más personas siguiendo al maestro, cada vez había más interesados en escuchar su mensaje, la palabra de parte del Señor. Bueno, esto empieza a causar ruido, empieza a causar molestia en estos líderes religiosos y el hambre de poder que ellos tenían no les permitió discernir
sobre el verdadero sentido del mismo. Así que usaron el poder que tenían de una forma negativa. En una ocasión, a Jesús le llevaron a un joven endemoniado y le voy a pedir que me acompañe leyendo estas citas. Vamos a situarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 30. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 30. Dice así: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Y aquí viene una parte muy interesante, versículo 24. Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Este mismo versículo, en la traducción lenguaje actual, se lo voy a compartir, dice así: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. La perspectiva de Jesús no es ejercer el poder de una forma autoritaria. Él no llegó diciendo: yo soy el Hijo de Dios y aquí se hace como yo digo. No. Él presenta un mensaje liberador, buscando a todos aquellos que son los oprimidos, los desechados por la sociedad, demostrando el poder que le ha sido conferido. El poder que tiene Jesús, queridas hermanas, es para incluir, para servir y anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Unos capítulos más adelante, ahí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, vamos a encontrar esta cita. Acompáñenme. Dice así: pero él, refiriéndose a Jesús, se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando el Señor nos llama a esta gran comisión,
Nos está diciendo, yo tengo el poder para gobernar en todo el universo. Ningún ser humano puede decir lo mismo. No es así. El único que tiene el poder para gobernar, incluso más allá de nuestro mundo, es el Señor. Y este poder le ha sido otorgado por parte del Padre. Y nos dice, bueno, ahora ustedes tienen que ir y hacer más discípulos míos. ¿En dónde? En todos los países de la tierra. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les he enseñado. Y también nos da una promesa, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros podemos tener la confianza y la seguridad de que el dueño del universo nos está diciendo, ustedes pueden ir, tenemos la tranquilidad de que Él es el que gobierna todo, incluso nuestra vida. Pero, ¿qué pasa hoy en día, queridas hermanas? Bueno, un sinnúmero de sectas, organizaciones o denominaciones han surgido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Por el interés de diversos líderes religiosos ansiosos, deseosos del poder. ¿Y qué pasa? Bueno, empiezan a corromper la palabra de Dios, adecuándola a sus necesidades, abusando de aquellos en quienes tienen influencia y por lo tanto, bueno, desvirtúan el mensaje del evangelio. Ustedes recordarán hace unos años el líder de una secta que les prometió a sus feligreses que el Señor iba a regresar y que tenían que vender todas sus propiedades y que tenían que estar listos y dispuestos porque el Señor regresaría por ellos en una determinada fecha. ¿Y qué pasó? Bueno, el Señor no llegaba, no en el momento en que Él lo dijo. Todos los miembros de esta secta terminaron suicidándose por seguir las ideas de un hombre que corrompió la palabra, ansioso de poder, deseoso de poder. Él logró llegar hasta las mentes de estas personas. Las corrompió de tal manera que creyeron en un mensaje que no era el del evangelio. Y entonces llegaron en una creencia incorrecta hasta la muerte. Así han habido muchos casos a lo largo de la historia, incluso de nuestra historia como iglesia. De repente ha habido líderes que por el ansia de poder se han separado, se han alejado, han causado fracturas aún en nuestra iglesia. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que están desvirtuando el mensaje del verdadero poder de Dios, que es anunciar el evangelio. Obtener una situación privilegiada dentro de un grupo o sociedad puede permitirnos vivir de una forma mucho más cómoda y placentera, aunque eso traiga también consecuencias desafortunadas. A diferencia de esto, el reino de Dios implica fraternidad. Renunciar, escucha bien, renunciar al ego, superar las relaciones de poder. Cambiar la sociedad es el proyecto de nuestro Señor Jesús. Desde el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque Él menciona que Dios le ha dotado de poder. ¿Para qué? Para hacer una propuesta contracultural y atemporal. La propuesta que el Señor Jesús nos da
es muy distinta a la que nos brinda la sociedad. Porque la sociedad te dice, si tú ya estás en un puesto donde tienes jerarquía, entonces ya tienes poder y puedes hacer lo que tú quieras y te puedes servir para ti mismo y no importan los demás. La propuesta del Señor Jesús es muy distinta. Es una propuesta de fraternidad, de renunciar a todo aquello que traiga solamente un beneficio personal. Busca el bienestar común, busca la renuncia del ego, busca superar las relaciones de poder. Y es una propuesta atemporal, desde aquel entonces hasta hoy en día, con todas las situaciones que vivimos, queridas hermanas. Ahora me gustaría compartirles algunas reflexiones y desafíos sobre el poder. Y le voy a hacer algunas preguntas. La mayoría son para que usted las piense de una forma personal, para que las medite y para que si hay algo que tenga que cambiar, le pida a Dios dirección y discernimiento para actuar conforme a su voluntad. La pregunta número 1 es la siguiente. ¿Qué me motiva para aceptar el llamado en el liderazgo? ¿Me motiva el ser vista? ¿El ser reconocida? ¿O me motiva el servicio, el amor a mi prójimo, el amor al Señor, el poner mis dones a trabajar? ¿Qué es lo que me motiva en el llamado al liderazgo? Piénselo, no me conteste, reflexiónelo, mi hermana. Pregunta número 2. ¿Lo hago porque entiendo lo que implica o porque me interesa tener el poder? Fíjese bien, ¿lo hago porque entiendo lo que implica o porque me interesa tener el poder? Pregunta número 3. Y esta es muy importante. ¿Encuentro en mis líderes el carácter de Jesús respecto al poder? Piénsalo, medítelo, ore por sus líderes. Si no fuera así, ore por ellos. Pregunta número 4. Y en esta sí le voy a pedir, por favor, que me apoye compartiendo sus comentarios aquí en el chat. Y es la siguiente. Necesitamos ideas, necesitamos ayuda, necesitamos propuestas, porque la pregunta es, ¿cómo ser una iglesia que ejerce el poder desde la perspectiva de Jesús? ¿Cómo podemos ser una iglesia que ejerza el poder desde la perspectiva del Señor? Recuerde cuál es. Es la fraternidad, es el servicio, es el llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo lo podemos hacer en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo lo podemos hacer a través de los medios virtuales? ¿Cómo lo podemos hacer si usted ya está en una iglesia que tienen reuniones o que están abriendo aún en medio de la pandemia? Ayúdeme, por favor, compartiendo los comentarios. Nos va a ser muy útil que demos propuestas, pero que no solamente se queden ahí en el chat, sino que pongamos manos a la obra. ¿Cómo podemos ejercer la perspectiva de Jesús sobre el poder como iglesia? ¿Cómo lo puedo hacer yo como miembro de una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo? Bueno, ahí sí vamos a poner los comentarios, queridas hermanas, pero también a tomar acciones. Fíjese, le tengo una propuesta muy sencilla y es a través del WhatsApp. Usted puede grabar un versículo, un mensaje cortito, pero que sea de bendición y compartirlo con todos sus contactos de WhatsApp. En el distrito número 6 tenemos un proyecto que se llama 52 Mujeres de Fe.
a través del cual cada viernes se están compartiendo a todas las directoras distritales testimonios de fe de hermanas de diferentes distritos. Si usted no los ha escuchado, por favor, escriba aquí en los comentarios: hermana, me interesa escuchar estos mensajes para compartirlos. No solamente es que usted se los quede, no. Es que pueda compartir un mensaje de aliento y de esperanza para aquellos que necesitan conocer al Señor. Un mensaje que motive a esos hermanos nuestros que han visto menguar su fe a través de la pandemia. Pero para que también nosotras podamos escuchar de hermanas nuestras que han vivido por diferentes situaciones y circunstancias, y a través del poder del Señor es que han salido adelante. A través de su gracia, de su misericordia, el Señor ha actuado en sus vidas y en sus familias. Si usted quiere ser parte de este proyecto y compartir un mensaje para que podamos ejercer el poder desde la perspectiva de Jesús, ponga aquí: hermana, me interesa escuchar esos testimonios y compartirlos. Y con gusto le haré llegar el link a través del cual usted puede escucharlos y también compartirlos. Tenemos desafíos, queridas hermanas. Como iglesia, por supuesto que tenemos desafíos. Una iglesia que sirve es una iglesia que es capaz de ejercer el poder tal como lo hizo Jesús. ¿Para qué? Para presentar una nueva perspectiva de vida a aquellos que han sido oprimidos. En ella no hay lugar para las luchas de poder, sino que permite a todos sus miembros, mujeres y hombres por igual, que ejerzan sus dones y ministerios en comunión, respondiendo al llamado de servicio y con amor. Un gran desafío, no es imposible, pero necesitamos tener disposición de corazón. Como conclusión, queridas hermanas, todos tenemos cierto poder en nuestra vida, ya sea usted en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en algún ministerio. Bueno, este es un objetivo para la mayoría de personas, aún más en la actualidad, donde tenerlo es símbolo de estatus. El ejemplo de Jesús nos enseña que el verdadero poder está en servir a los demás. Ese es el verdadero poder. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 35, le voy a compartir este pasaje en la traducción lenguaje actual. Dice así: y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Ejerzamos este poder desde la perspectiva del Señor, quien al morir en la cruz demostró lo que en realidad implica un desafío a ser transparente, fraternal, priorizando el interés común y liberador, dejando de lado el egoísmo y el autoritarismo. Que Dios nos permita ser mujeres sensibles a las necesidades de los demás, y que el poder que el Señor nos da sea para servir a nuestro prójimo. Reciban un abrazo con mucho cariño, queridas hermanas, desde Guadalajara, Jalisco. Soy su hermana en Cristo, Perla Esquivel, y deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Paz a vosotras.